Marcos capítulo 14, versículo 32. Creemos que el Señor nos va a dar una palabra esta noche, y a todos los que nos ven en distintas naciones también reciba la palabra de parte del Señor. Aleluya. Vamos al libro de Marcos capítulo 14 en el versículo 32. Amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice la palabra: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, que dice: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Vamos a orar. Levante su mano, dile: gracias. Gracias, Padre. No hay nadie como tú, Señor. Bendito, háblanos a través de tu palabra en el nombre de Jesús. Nadie como tú. Bendito, bendito Dios. Gracias, gracias. En el nombre de Jesús. Nadie como tú. Gracias. Recibimos tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Amén. La Biblia nos habla en un momento donde Jesús estaba pasando por un momento muy difícil. Amén. ¿Cuántos sabemos que Cristo fue crucificado, fue azotado, fue golpeado? Amén. Y Él, como un manso cordero, fue a la cruz. Amén. Y hermano, cuando está aquí a punto de suceder el arresto de Cristo, Él llega a Getsemaní, y dice la palabra del Señor que estaba con sus discípulos y le dijo: yo voy a ir a orar. Amén. Y en el versículo 33 dice que tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Amén. Hermanos, Cristo estaba pasando un momento muy duro, muy difícil. Dice que su alma, su corazón estaba triste. Amén. Triste. ¿Sabes por qué? Porque por dentro, como hombre, como carne, como ser humano, iba a pasar un momento muy duro, muy difícil. Amén. Iba a cargar el pecado de toda la humanidad. Amén. Cristo fue el último sacrificio. Cristo fue el último derramar de sangre, sangre santa, sangre sin mancha, sin arrugas, sin pecado. Amén. ¿Para qué? Para que tú y yo tengamos acceso a la presencia de Dios. Hermano, cuando Cristo, antes de que venga Cristo, solamente el pueblo de Israel, el pueblo era el pueblo de Dios. Pero cuando Cristo, hermano, fue sacrificado como un manso cordero, fue y llegó el perdón de nuestros pecados. Ahora tú y yo podemos acceder a la presencia de Dios. Amén. Ahora tú y yo somos hijos de Dios. Amén. Pero ¿sabes algo? En ese momento donde Cristo estaba pasando momentos de tristeza, porque sabía que iba a ser azotado, sabía que iba a ser golpeado, sabía que iba a ser maltratado. Amén. Hermano, lo que tú y yo pasamos en esta tierra no se compara a este momento que Cristo ha tenido que pasar. Y en el versículo 35 dice: yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró. Toca al que tienes al lado y dile: póstrate, póstrate en tierra,
humíllate ante el Rey de Reyes. Amén. En los momentos difíciles, ¿qué tenemos que hacer? Postrarnos, arrodillarnos, postrarnos en el suelo, humillarnos hasta lo más bajo y adorar a Dios. Amén. El Señor, nuestro Maestro, estaba pasando momentos de tristeza, momentos duros, momentos difíciles. Pero sin embargo, la actitud de Cristo fue la actitud de un adorador, la actitud de un hombre que busca la presencia de Dios en todo momento. Amén. No solamente cuando nos va bien las cosas, no solamente cuando todo sale como esperamos. Hermano, a Dios se le adora en momentos de tristeza, en momentos de dolor. Uno se postra en el suelo y sigue adorando a su Dios. Amén. Ahí se ve el verdadero Hijo de Dios. Amén. Y la palabra del Señor dice que Él se postró en tierra y oró. Y miren, Cristo tenía algo dentro de Él. Y dice, si fuera posible, pasase de Él aquella hora. Cristo ora y dice, Señor, si es posible, que pase esto. Amén. Y en el versículo 36 dice, y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Amén. Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. ¿Qué quería Cristo? Que aparten. Cristo le estaba diciendo, Señor, todo es posible para ti. Si se podría no pasar este momento, amén, si podríamos evitarlo. Hermano, Cristo estaba hablando como hombre, como carne, así como tú, así como yo, de dolor, de tristeza. Pero en esa humanidad Él lanza una palabra más poderosa y dice, mas no lo que yo quiero, sino que lo que tú. Amén. Él decía, Señor, por mí, si se pudiera pasar esto y que nos evitemos todo. Pero el Señor le dice, y Cristo le dice, pero más allá de todo, que se haga lo que tú quieras, no lo que yo quiero. Amén. Que se haga tu voluntad, Señor, no mi voluntad. Que se haga lo que tú quieres. Yo tengo miedo, estoy triste, me duele el corazón, tengo miedo pasar todo lo que voy a pasar. Tú te vas a apartar de mí. Dice la palabra del Señor que la presencia de Dios se apartó, porque Cristo dice, Padre, ¿por qué me has desamparado en la cruz? Amén. Y Cristo tenía tanta tristeza porque sabía que todo eso iba a pasar. Pero sin embargo, a pesar de todo, de lo que Él iba a pasar, Él le dice al Señor, haz lo que tú quieres, no lo que yo quiero. Amén. Tú y yo tenemos que decirle al Padre, haz lo que tú quieres, porque eso es lo mejor para nuestras vidas. Haz lo que tú quieres. Si no ha salido como yo pensaba, no se haga mi voluntad, que se haga como tú quieres, Padre. Aunque me duela, aunque tenga que pasar este momento difícil, aunque tenga que atravesar lo que estoy pasando, pero si está en tu voluntad, un día veré la gloria tuya en mi vida. Amén. Hermano, Cristo pasó la voluntad de Dios. Yo me imagino a Cristo diciéndole, haz lo que tú quieres, y Dios escuchándole, lo siento, hijo, pero vas a tener que pasar. Amén. Vas a tener que pasar, porque luego vas a resucitar al tercer día. Y vas a mostrar al mundo entero mi poder y mi gloria. Amén. Hermano, los latigazos, los azotes, los golpes muchas veces en la vida que pasamos
por hacer la voluntad de Dios. Por hacer la voluntad de Dios. Un día veremos la gloria de Dios en nuestras vidas. Amén. Cuando Cristo resucita, luego de pasar todo esto, hermano, hizo libre y rompió el velo y rasgó el velo para que tú y yo podamos ser libres y entrar a la presencia de Dios. Amén. Antes nosotros no podíamos acercarnos a Dios. Amén. Antes no podíamos acercarnos. Aún el pueblo de Israel tenía que esperar que un sacerdote todavía entre a la presencia de Dios. Hoy en día todos tenemos libre acceso de entrar a la presencia del Padre. Amén. ¿Y gracias a quién? A Cristo. ¿Gracias a quién? A este sacrificio. Gracias a esos latigazos que ha pasado el Maestro. Gracias a todo eso, al final se convirtió en gozo, en alegría, en libertad, en poder, en sanidades, en milagros. Y el Evangelio es predicado a toda criatura. Amén. Hermano, lo que estés pasando ahora no se va a comparar a la gloria que Dios se va a manifestar. Y eso Cristo nos está demostrando. Amén. ¿Tú te imaginas si Cristo hubiera dicho: Señor, no puedo, no quiero, tengo tristeza, me da miedo, voy a pasar un momento tan duro? Hermano, estamos hablando del Hijo de Dios hecho hombre. Amén. Cristo vino a esta tierra como hombre. Él no vino como Dios. Él tuvo que ayunar, entrar al desierto, tuvo que pasar todo lo que nosotros pasamos. Amén. Y como hombre, Él tenía miedo. Como Dios, Él no podía sentir miedo. Dios no tiene miedo a nadie, a nada. Amén. Pero como hombre sentía miedo porque Él estaba hecho hombre, hecho carne en esta tierra. Amén. Y Él estaba pasando un momento difícil, estaba pasando un momento duro, estaba pasando un momento donde el miedo, el temor, la tristeza había llenado su alma. Amén. Porque estaba hecho carne. Pero Él sabía que Dios iba a dar la victoria. Amén. ¿Tú te imaginas si Él se hubiera resistido, hubiera dicho: no, Señor, no voy a ir a la cruz? Amén. No te resistas al propósito de Dios. Muchas veces la voluntad de Dios es que pases el desierto. Muchas veces Dios permite esos azotes porque tenemos que ser formados, tenemos que ser tratados. Amén. Incluso Dios permitió en el Maestro, en Cristo, pero luego lo glorificó. Amén. Y le mostró la gloria. Y miren lo que pasa. Vamos al versículo 37. Había ido, oró, y luego vuelve Cristo. Dice: vino luego y los halló durmiendo. ¿A quién los halló durmiendo? O sea que cuando Cristo se puso a orar, nadie lo estaba apoyando. Amén. En ese momento que Él estaba pasando de angustia, de tristeza, no había nadie. Amén. Él lo puso a Pedro: póngate a orar, Pedro, Juan, Jacobo, y más abajo estaban los demás discípulos. Pónganse a orar, yo tengo que orar también. Como quien diciendo: apóyenme, cúbranme. Pero luego volvía y ellos durmiendo. Toca al que tienes al lado y dile: no te sientas triste cuando nadie está a tu lado. No te sientas triste, dile.
al maestro todos lo dejaron. Amén. Todos. Y no es que lo dejaron en el mejor momento, le dejaron en el momento más duro para él. Amén. Imagínate. Pero aún así, Cristo decide hacer la voluntad de Dios. Esa es tu decisión. No me vengas a decir, es que hermano, me desmotivé por tal hermano, o por esto, me desmotivé por esto. No, tú decides hacer la voluntad de Dios. Eso está en ti. No depende del costado, no depende del de adelante, el de atrás, no depende. Por eso Josué decía, yo voy a servir, mi casa va a servir. No sé si otros seguirán, pero yo sirvo y mi casa también va a servir. Nosotros haremos la voluntad de Dios y nada nos podrá detener. Amén. Hermano, a Cristo lo dejaron. Y dice la palabra del Señor en el 37, vino luego, los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? Le dice, ¿no has podido velar una hora? Amén. Una hora. Hermano, Pedro estaba más carnal. Porque de aquí luego, ¿qué pasa? Cuando vienen a arrestar a Cristo, Pedro saca la navaja, ahí sí estaba despierto. Saca el cuchillo y lo corta la oreja, ¿verdad? Amén. Pedro también necesitaba ser transformado, necesitaba ser lleno del Espíritu Santo. Amén. El versículo 38 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y dice, otra vez fue y oró diciendo las mismas 2 veces. Por segunda vez le dice, Señor, estoy triste. No quiero pasar eso, pero que se haga lo que tú quieres. Amén. Yo me aseguro que tú muchas cosas no has querido pasar, pero muchas veces Dios lo ha permitido porque necesitabas cambiar muchas áreas, necesitabas depender más de Dios, necesitabas confiar más en Dios. Quizá tú has dicho, ¿por qué mis padres se alejan? ¿Por qué me tratan así? ¿Por qué esto? Porque necesitas acercarte más a Dios. Porque necesitas confiar más en Dios. Porque necesitas depender más de Dios. Amén. Y muchas veces Dios permite eso por algo. Mientras tú hagas la voluntad de Dios, todo va a ser para bien. Amén. Y dice en el versículo 40, una vez más, al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueños y no sabían qué responderle. Los discípulos estaban durmiendo. Nadie lo apoyó espiritualmente, nadie lo apoyó moralmente, nadie lo apoyó ni orando, nada. Sus discípulos, los que estaban cerca, hermano. Amén. ¿Y qué dice el versículo 41? Vino la tercera vez y les dijo, volvió por tercera vez, dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. En la tercera vez, Cristo ya vuelve con una respuesta de Dios. Y Dios le dice, vas a tener ese momento. Vas a tener que ser entregado a mano de pecadores. Pero Cristo, ¿sabes qué? Hasta el último oró.
y le dice: Señor, si es tu voluntad, si se pudiera no pasar, no sería posible, pero que se haga tu voluntad. Así como tú y yo oramos: Señor, sánanos. Señor, que esa enfermedad no lo lleve a muerte a tal persona. Te lo pido hasta el final. Pero al final tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Amén. Y muchas veces decimos: ¿por qué no se ha sanado, hermano? No fue la voluntad de Dios. Y yo te digo que por lo que no se sanó, te vas a rebelar contra Dios, te vas a apartar de Dios, o lo amas tanto que le dirás: que se haga tu voluntad. Amén. Cristo en su corazón sobre todo estaba hacer la voluntad de Dios. Amén. Pero eso no quita de que nosotros tenemos que orar, luchar, pelear, creer hasta lo último. Hay gente que dice: que Dios haga su voluntad. Ni siquiera oran, no luchan, nada. Si Dios quiere, busca la presencia de Dios. Amén. Clama hasta lo último, pero recuerda que al final tienes que aceptar la voluntad de Dios. Amén. Y muchas veces Dios oye nuestro clamor y responde, hermano. Gente que estaba a punto de morir a causa del pecado, a causa de la maldad, pero Dios en su misericordia escucha el clamor de una madre, escucha el clamor de un padre y empieza a obrar en la vida. De lo que su destino iba a ser morir, Dios empieza a dar una respuesta y da una oportunidad. Amén. Que si no clamabas, probablemente Dios no se movía. Amén. Es necesario orar, es necesario pedirle al Padre hasta el último momento, hasta que Él nos dé una respuesta. Aquí la respuesta fue dura, aquí la respuesta fue difícil. ¿Tú te imaginas a Dios mirando a su hijo y diciéndole: a mí también me va a doler? Para mí tampoco es fácil, pero tienes que salvar a toda la humanidad. Amén. Yo sé que Dios, porque Dios también dice la palabra del Señor, que se enoja, se pone triste. Y mirando a su hijo, pidiéndole: si pudieras que no pases. Imagínate que tu hijo, tú sabes que va a ser golpeado, maltratado, azotado, y tu hijo te pide: Señor, Padre, que pase esto, que no llegue el momento. Imagínate como padre. Amén. Pero el amor de Dios por todos nosotros fue más grande. Amén. Que ha entregado a su hijo, que pisó esta tierra hace más de 2000 años para salvarnos, para que tú y yo seamos libres del pecado, para que tú y yo seamos libres de las garras del diablo, para que tú y yo conozcamos la verdad. Amén. Y Cristo en el versículo 41 dice: basta, dice, el Hijo del Hombre es entregado en mano de los pecadores. Dios le dio la respuesta y le dijo: vas a ser entregado y luego verás mi gloria. Amén. Y Cristo, como un manso cordero, en silencio, cargó la cruz. Lo azotaron, lo golpearon, y Él callado y diciendo: voy a hacer la voluntad de Dios. Voy a hacer la voluntad de Dios. ¿Tú te imaginas a Cristo cargado la cruz?
y un azote por atrás, pero él en su corazón: estoy haciendo la voluntad del Padre. Estoy haciendo la voluntad del Padre. Tengo que salvar las almas. Toda esta humanidad tiene que conocer y ser libre. Tengo que hacer la voluntad de mi Padre. Y nosotros nos rendimos muchas veces. Amén. Y llegó a ser crucificado y a cumplir el último sacrificio. El sacrificio que no tiene comparación con nada. El más grande, puro y santo sacrificio. Amén. Hermano, en esta tierra no hemos venido a cumplir nuestros sueños, no hemos venido a ser millonarios, no. A esta tierra hemos venido a hacer la voluntad de Dios. Amén. Y si la voluntad de Dios es llenarte de bendiciones, amén. Y si la voluntad de Dios es levantarte, amén. Y la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es buena y agradable. Si caminamos en la voluntad de Dios, todo será bueno para nuestras vidas. Amén. Dice la palabra del Señor: en mi nombre harán mayores cosas. Si Cristo pudo hacer la voluntad del Padre, nosotros también podemos, porque lo haremos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pónganse de pie, vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Padre amado, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Te pido, Señor, que toques nuestras vidas. Te pido que toques nuestros corazones. Te pido, Señor, que toques, Señor, cada sentimiento que ha sido dañado, y empieces a sanar nuestro corazón, empiezas a libertarnos, porque tu Hijo murió en una cruz y resucitó para que hoy yo tenga, Señor, esa libertad de hablarte y tenga esa gracia de poder acercarme en tu presencia. Padre, gracias por todo lo que haces, gracias por tu amor, gracias, Señor. Y si tengo que padecer por hacer tu voluntad, lo voy a padecer, porque creo que un día voy a ver tu gloria. Un día, Señor, la gloria postrera será mejor, será mayor, será más grande que lo que estoy pasando, Padre amado. Y cada lágrima se convertirá en gozo, cada lágrima se convertirá en risa, en alegría. Y Padre, te daré la gloria en todo tiempo, te daré la honra en todo tiempo. Y el Señor te dirá: si en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te voy a poner. Si en lo duro me has sido fiel, en el gozo te voy a tener. Aleluya. Si en las lágrimas le has sido fiel, en las risas Él te va a tener, hermano. En el gozo, en la alegría. Esas lágrimas no serán para siempre, hermano. Cristo no estuvo siempre con la cruz, no pasó los azotes siempre. Cuando Él pasó ese momento y resucitó al tercer día, el infierno tembló, el infierno cayó. Oh, no te des por vencido. No te rindas. La voluntad del Padre es bueno. La voluntad del Señor es agradable. La voluntad del Rey de Reyes es lo mejor. Dile: Padre, quiero hacer tu voluntad. Padre, quiero hacer tu voluntad. Quiero hacer lo que tú quieres. Aunque sea duro por momentos, aunque haya azotes por momentos, pero tu voluntad es agradable al final. Tu voluntad es lo mejor. Padre bendito, Rey de la gloria, amado mío, precioso, siente su presencia.
No endurezcas tu corazón a Dios porque no respondió a tu clamor. Muchas veces la respuesta de Dios es un no. Y tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Muchas veces la respuesta de Dios es todavía no lo voy a hacer. No siempre nos va a decir sí, 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 sí. No siempre va a ser así. Va a haber momentos donde su respuesta va a ser espera un poco más. Su respuesta va a ser no, hijo, no. Y quizás no vas a entender. Quizás vas a decir, pero ¿por qué? Y tú solamente levanta tu mano en ese momento y dile que se haga lo que tú quieres, no lo que yo quiero. Que se haga tu voluntad, porque tú sabes cómo formarme, tú sabes cómo tratarme. Que se haga tu voluntad, Padre. Que se haga tu voluntad. En el nombre de Jesús. Recibe ese consuelo de Dios. Recibe esa paz. Recibe esa paz. Muchos de los que me ven han tenido un resentimiento porque según en su pensamiento han dicho: Dios no me ha respondido. Déjame decirte que Dios te respondió con un no. Todavía no. Y quizás vas a preguntarte, ¿pero por qué? Y yo te digo, si tú lo amas, acepta su voluntad. Y dile gracias. 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 Su voluntad es buena y agradable. Cada paso en la voluntad de Dios es un proceso, una formación para tu vida. Porque Él está formando un guerrero, Él está formando un adorador, Él está formando un hombre de Dios. En el nombre de Jesús, Padre, gracias, gracias. Bendito Rey de la Gloria.